Hola, hola, mis queridos chismosos empedernidos y fanáticos de las telenovelas turcas. De nuevo en vuestro canal favorito, ese oasis donde la información jugosa y el salseo de alfombra roja nunca faltan. Soy tu nombre y ya sabéis, mi misión es ser vuestra brújula en este laberinto de rumores, exclusivas y dramas que es el mundo del espectáculo. Hoy, como ya anticipa el título, nos adentraremos en una de las relaciones más fascinantes, comentadas y, admitámoslo, *shippeadas* de la última década. Si habéis acertado, vamos a diseccionar, como si fuéramos forenses de corazones rotos, y tal vez corazones que todavía laten juntos, el fenómeno Hande Erçel y Kerem Bürsin. ¿La ruptura es definitiva? ¿Existe una amistad sincera? ¿O la llama del amor, aunque tenue, sigue encendida, alimentando las esperanzas de los fans que sueñan con un reencuentro épico digno de un final de temporada de telenovela? Agarraos fuerte porque vamos a desentrañar cada misterio, a examinar las últimas pistas con lupa de detective y a ofreceros un análisis exhaustivo que os dejará con la boca abierta, y probablemente con aún más preguntas. Pero antes de que nos lancemos de cabeza al meollo del asunto, un recordatorio importantísimo. Si os encanta este tipo de contenido, si sois adictos a estar al día con las idas y venidas de vuestras estrellas favoritas, y si queréis formar parte de esta comunidad de salseo adictos que somos, suscribíos al canal y activad la campanita. Prometo que no os arrepentiréis. Así no os perderéis ni un solo vídeo, ni una sola revelación bomba. Ahora sí, pongámonos las gafas de analistas y entremos en materia. La relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin ha sido una telenovela en sí misma, superando con creces los guiones de la ficción. Desde el momento en que sus caminos se cruzaron en el set de rodaje de la mega exitosa Senkalkam que nosotros, en este lado del charco, conocemos como Love is in the air, la química fue, digámoslo sin tapujos, explosiva. La serie se convirtió en un fenómeno global, arrasando en ratings, conquistando corazones en cada rincón del planeta, y por supuesto, dando alas a los rumores sobre un romance que trascendía las cámaras y los personajes. Y como suele ocurrir cuando la química es tan palpable, los rumores se convirtieron en realidad. Después de meses de especulaciones, fotos robadas por paparazzi implacables, miradas cómplices capturadas en eventos públicos y pistas sutiles dejadas caer en entrevistas, Hande y Kerem finalmente hicieron oficial su relación. ¡Boom! La noticia hizo temblar las redes sociales. El fandom, en estado de euforia colectiva, celebró con cánticos y bailes virtuales el nacimiento de una pareja que parecía haber escapado de las páginas de un cuento de hadas moderno. Y para ser justos, durante un tiempo lo fue. Nos regalaron momentos de ensueño, viajes exóticos plasmados en Instagram con filtros perfectos, dedicatorias cargadas de miel y azúcar, apariciones públicas donde la complicidad y el afecto eran tan evidentes que casi podías tocarlos. Era la pareja perfecta, la envidia de todos, el almohadilla relationship goals definitivo. Pero como suele suceder en el resbaladizo mundo del espectáculo, donde las agendas apretadas, la presión mediática y las expectativas del público pueden ser un cóctel explosivo, la felicidad no siempre tiene garantizada una vida eterna. Los primeros murmullos de crisis comenzaron a escucharse a principios de 2022. De repente se les veía menos juntos. Las publicaciones conjuntas en redes sociales, antes una fuente constante de *agups* y suspiros, se volvieron esporádicas. Las fuentes cercanas a la pareja, esas voces anónimas que siempre lo saben todo, empezaron a filtrar información sobre supuestos problemas de convivencia, roces en la rutina, y, lo más preocupante, diferencias irreconciliables que amenazaban con dinamitar la relación. Al principio, los fans se negaron a creerlo. Preferían pensar que era solo una mala racha, un bache en el camino, un pequeño contratiempo superable con una buena dosis de comunicación y comprensión mutua. Pero lamentablemente la realidad, como suele pasar, resultó ser mucho más cruel. En marzo de 2022, la bomba estalló en los medios, Hande Erçel y Kerem Bürsin habían roto. La confirmación oficial, esa declaración formal y definitiva que todos esperaban, nunca llegó a producirse. Pero el silencio ensordecedor, las indirectas sutiles lanzadas en entrevistas individuales, las fuentes cercanas que no dejaban lugar a dudas, y sobre todo, la falta de un desmentido contundente por parte de los protagonistas, fueron suficientes para dejar claro que la historia de amor, al menos en su versión romántica, había llegado a su capítulo final. La noticia fue un jarro de agua fría para los fans, que se sintieron traicionados, desconcertados y profundamente tristes. ¿Qué había pasado?
¿Dónde se había torcido el camino? ¿Cómo era posible que una pareja tan aparentemente enamorada, tan compatible, tan perfecta hubiera decidido poner punto y final a su relación de una forma tan abrupta y, para muchos, inexplicable? Las teorías, como era de esperar, empezaron a proliferar como setas después de la lluvia. Problemas de agenda que dificultaban la convivencia, presiones profesionales asfixiantes que no dejaban espacio para la vida personal, celos infundados alimentados por la atención mediática, diferencias personales insalvables que emergieron con el tiempo. Cada uno tenía su propia versión de la historia, su propia explicación para justificar lo injustificable. Y aquí es donde la cosa se pone aún más interesante y donde el misterio se intensifica. Porque a pesar de la ruptura, Hande y Kerem nunca han hablado abiertamente sobre lo que realmente sucedió. Nunca han ofrecido una explicación detallada y sincera de los motivos que les llevaron a tomar la difícil decisión de separarse. Este silencio, esta falta de transparencia, obviamente ha alimentado aún más los rumores, las especulaciones y las teorías conspirativas entre los fans. Desde la ruptura ambos han seguido adelante con sus vidas profesionales, cosechando éxitos y embarcándose en nuevos proyectos que les han permitido seguir creciendo como actores y consolidando sus carreras. Hande ha protagonizado varias series y películas, demostrando su versatilidad y su talento, y afianzándose como una de las actrices más populares y solicitadas de Turquía. Kerem, por su parte, también ha seguido trabajando intensamente, diversificando sus proyectos y explorando nuevas oportunidades, tanto en Turquía como en el extranjero, incluyendo incursiones en Hollywood que han generado gran expectación. Pero a pesar de la distancia física y de la falta de contacto público, los fans más acérrimos, los *chippers* más comprometidos, nunca han perdido la esperanza de una reconciliación. Cada interacción en redes sociales, cada comentario aparentemente inocuo, cada me gusta estratégico, cada foto compartida en el mismo lugar con días de diferencia, se analiza al milímetro en busca de una señal, de una pista reveladora que indique que, en el fondo, todavía existe amor entre ellos y que la llama, aunque tenue, sigue parpadeando. Y es que, seamos honestos, la química entre Hande y Kerem era innegable, tanto dentro como fuera de la pantalla. Incluso después de la ruptura, se les ha visto en algún evento público juntos, manteniendo una actitud cordial y respetuosa, intercambiando sonrisas y gestos amables. Estas apariciones, aunque escasas, han sido combustible puro para los *chippers*, que las interpretan como una prueba irrefutable de que la reconciliación es posible y que el amor, al final, siempre encuentra el camino. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Hay alguna posibilidad real de que Hande y Kerem vuelvan a estar juntos? ¿O todo es una ilusión alimentada por el deseo de los fans de ver su cuento de hadas hecho realidad? Pues, la verdad, es difícil saberlo con certeza. Como hemos dicho antes, ninguno de los dos ha hablado abiertamente sobre su relación, ni sobre los motivos que les llevaron a separarse. Esto hace que cualquier análisis sea, en gran medida, especulativo y dependa de la interpretación subjetiva de las pistas que nos dejan. Sin embargo, analizando cuidadosamente las últimas pistas que nos han dejado, examinando sus declaraciones en entrevistas, observando sus interacciones en redes sociales y consultando a nuestras fuentes internas, que siempre tienen información valiosa, podemos llegar a algunas conclusiones preliminares. En primer lugar, es evidente que entre ellos sigue habiendo una buena relación. A pesar de la ruptura, se les ha visto en varias ocasiones juntos, manteniendo una actitud cordial y amigable. Esto sugiere que al menos han sabido dejar atrás los rencores, superar las heridas del pasado, y seguir adelante como amigos, demostrando una madurez emocional admirable. En segundo lugar, es importante tener en cuenta que ambos son personas muy reservadas con su vida personal. No les gusta exponerse demasiado a los medios, ni hablar abiertamente sobre sus sentimientos. Prefieren mantener un perfil bajo y proteger su intimidad, lo que dificulta aún más saber qué está pasando realmente entre ellos y qué posibilidades existen de una reconciliación. Y en tercer lugar, es fundamental recordar que el tiempo lo cura todo. Es posible que con el paso del tiempo ambos hayan madurado, hayan aprendido de sus errores, hayan reflexionado sobre lo que salió mal en su relación, y estén dispuestos a darse una segunda oportunidad, con una perspectiva renovada y una mayor comprensión mutua. Pero también es posible que hayan seguido caminos diferentes, que hayan evolucionado como personas, que sus prioridades hayan cambiado, y que no haya vuelta atrás, por mucho que los fans lo deseen.
En definitiva, la verdad es que solo Ande y Kerem saben lo que realmente está pasando entre ellos, cuáles son sus sentimientos reales y cuáles son sus planes para el futuro. Nosotros, como meros espectadores, solo podemos especular, analizar las pistas que nos dejan y soñar con un final feliz digno de una telenovela turca. Pero independientemente de lo que pase en el futuro, lo importante es respetar su decisión, apoyar sus proyectos profesionales y desearles lo mejor a ambos, tanto en el plano personal como en el profesional. Y ahora, para poner el broche de oro a este vídeo, vamos a resumir brevemente los puntos principales que hemos tratado. Hemos recorrido la historia de la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, desde su romance en Senkal Kapm hasta su ruptura en 2022. Hemos analizado las posibles causas de su separación, las presiones mediáticas, los problemas de agenda y las diferencias personales. Hemos examinado las últimas pistas que nos han dejado sobre su relación actual, sus interacciones en redes sociales, sus apariciones públicas y sus declaraciones en entrevistas. Y hemos llegado a la conclusión de que, aunque es difícil saber con certeza qué está pasando entre ellos, es evidente que sigue habiendo una buena relación, que la posibilidad de una reconciliación no está del todo descartada, y que el futuro, como siempre, es incierto y está lleno de posibilidades. Quiero agradeceros de todo corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo, por haber aguantado mi cháchara, y por haber compartido vuestro tiempo y vuestra pasión por el salseo conmigo. Espero que os haya gustado, que os haya resultado interesante, y que os haya dado algo que pensar. Me encantaría saber vuestra opinión sobre este tema. ¿Creéis que Hande y Kerem volverán a estar juntos? ¿O pensáis que es mejor que sigan caminos separados y que busquen la felicidad por separado? Dejad vuestros comentarios aquí abajo, compartid vuestras teorías, y contadme qué pensáis de todo este culebrón. Y por último, pero no menos importante, os recuerdo que si os ha gustado este vídeo, no olvidéis darle a me gusta, compartirlo con vuestros amigos, y suscribiros al canal para no perderos ninguna novedad, ningún chisme jugoso, y ninguna revelación bomba. Nos vemos en el próximo vídeo. Un beso enorme y salseante.